Está huyendo la transmisión. Bien, como pues, les dije ayer, el día de hoy vamos a ver lo que son la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Nos vamos a ir de una manera diferente a como está establecido la ley para entender un poquito más el tema. Recuerdo cuando mandaron sus tareas, alguien preguntó que no entendía nada de este tema. Bueno, este tema se deriva obviamente del impuesto sobre la renta que una empresa genera al momento de dar su declaración fiscal, y esta es la parte en la que una persona puede considerar tener una utilidad por ser participante de lo que una empresa está generando. El legislador consideró que un trabajador requiere y es parte de este porcentaje en razón de que es parte del proceso de producción por el que se está generando una ganancia. Entonces, a partir del impuesto sobre la renta es donde empieza este pago de utilidad. Bueno, la ley no menciona que la utilidad se da de acuerdo al porcentaje que establece una comisión para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esto es a lo que se le llama utilidad, el porcentaje que la comisión establece para darle al trabajador una cantidad de dinero anualmente por esta razón. Bien. ¿Qué es la comisión? Bueno, dentro de la ley hay un capítulo específico, un título, hay un capítulo y un título en específico que nos habla de las comisiones de las autoridades del trabajo, entre ellas la comisión de los salarios, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta comisión viene a partir del 575 de la ley y subsecuentes, y ella es la que realiza las investigaciones, estudios pertinentes en las que explica lo que puede ser necesario, lo que es apropiado para considerar un porcentaje en el que se establezca a la empresa a pagar a sus empleados por las utilidades generadas. Bien. Este porcentaje debe de ser estable y conforme a lo que las leyes y esta comisión establezca. Este porcentaje puede ser revisable bajo un procedimiento que establece el artículo 587, y su determinación tiene que ver, como les decía, con el ISR. La determinación de este porcentaje lo hace directamente esta autoridad, que es llamada comisión. Hay dos tipos de comisiones dentro de la participación de las utilidades de las empresas, para no confundirnos. Una es la comisión establecida bajo el reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hay otro tipo de comisión que se establece dentro de la empresa, que es la que va a determinar los montos y cantidades que se generaron dentro de la misma para el pago de utilidad a cada trabajador dentro de la empresa. Para no confundirnos, hay dos comisiones. Pues una comisión es la que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para determinar el porcentaje de acuerdo al ISR de cada empresa. Y la otra comisión es la comisión que se va a crear dentro de cada empresa, formada por representantes de los trabajadores y formada por representantes del patrón, para determinar en base a lo que una empresa declaró cómo se va a dividir esa cantidad que les corresponde de utilidad entre todos los trabajadores pertenecientes a la empresa. Bien. Si, como siempre, si van teniendo dudas, las ponen en los mensajes. Bueno, nos vamos a ir después de estos artículos sigue el 121, que yo creo que es ahí donde hay mucha confusión, que es derecho a formular objeciones. Bien, estas objeciones son directamente por la cantidad que el patrón declaró en Hacienda. Bien, ese derecho de formular objeciones que viene en el artículo 121 lo vamos a dejar ahí en stand-by. Nos vamos a ir a lo que sigue de las demás normas y nos regresamos al final a ese procedimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, la utilidad que se va a pagar a los trabajadores se debe de pagar en dos formas. Son dos formas en las que se va a hacer el pago. Si digamos que la utilidad que va a ser repartible son 100,000 pesos, 200,000 pesos, esos 200,000 pesos se van a dividir
en dos partes. La primera parte se va a repartir de manera igual para todos los trabajadores. Los primeros 100,000 pesos se reparten igual. Si son 10 trabajadores, pues a cada quien le va a tocar 10,000. Y los otros 100,000 restantes se van a dividir de acuerdo al salario que recibe el trabajador y de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador dentro de la empresa. Entonces, la utilidad es repartible de la siguiente forma, lo repito por si tienen dudas. El 100% se divide en dos. El primer 50% se reparte igual entre todos los trabajadores. El segundo 50% se va a repartir conforme al salario que devengue cada trabajador y conforme a la antigüedad del trabajador. Es decir, la antigüedad y el salario van a determinar que puedes ganar más de utilidad y no hay violación del principio de igualdad. ¿Por qué no hay violación del principio de igualdad? Porque obviamente el primer 50% se reparte igual y el otro 50% ya se reparte conforme a tus características como trabajador que tienes dentro de la empresa. Bien. Bueno, así es como se reparte. La ley nos dice que para efectos de este capítulo del pago de participación de utilidades, ¿qué se va a entender por salario? Esta parte es cuando vimos el salario, integración del salario. Acuérdense que vamos a conocer dos tipos de salario, lo que es el salario diario base, lo que es el salario diario integrado. Y el salario diario integrado lo componen todas las que son cualquier tipo de gratificación, percepción o cualquier prestación extra que genere el trabajador. En el caso de la utilidad, este salario diario va a ser, para su pago, se tiene que ser el salario diario sin contar todas esas prestaciones extras. Es decir, el salario base de cotización es el que se va a tomar en cuenta para el pago de la participación de utilidades, no el integrado. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder cuando un trabajador tiene un salario variable durante todo el año por considerar no sé, que es transportista, que de acuerdo a las obras, de acuerdo a todo lo que se pueda ver y su salario, que son comisiones, las comisiones son muy variables? ¿Qué es lo que va a pasar si se tiene un salario variable? Bueno, lo que va a suceder es que se va a tomar un promedio durante el último año de prestación de servicios para sacar un salario base ordinario, ¿sí? Bueno, eso es lo que se haría en el caso de los trabajadores que tienen un salario variable. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no hay dudas? Bueno, después de eso, existe también lo que les decía, la comisión que se va a formar dentro de la empresa. Esta comisión va a servir para determinar cómo se va a pagar ese dinero que la empresa manifestó ante Hacienda a través del impuesto sobre la renta. Bien, se va a crear una comisión de PTU. Esta comisión va a estar representada por trabajadores y representada por personas que hagan las veces del patrón, o sea, representantes del patrón, ¿sí? Ellas van a trabajar, esta comisión va a trabajar, van a formular un proyecto en donde se dice a fulanito de tal le corresponde tanta cantidad de utilidad. Y así de cada trabajador se va a hacer un listado conforme les dije, la primera parte va a ser igual y la segunda parte conforme a su salario y conforme a su antigüedad. Y se formula este proyecto en donde se establece cuánta utilidad se le va a pagar a cada trabajador. Este proyecto se tiene que publicar en un lugar visible para que cada trabajador tenga acceso a la cantidad en la que se le va a pagar, ¿sí? Y esta cantidad que se va a pagar, el trabajador la conozca y esté conforme con ella. Perdón. ¿Qué pasa si yo como trabajador veo estas cantidades y yo no estoy de acuerdo con lo que se me va a pagar? Bueno, yo formulo un escrito de desacuerdo, haciendo mis observaciones, y tengo 15 días para hacerlas. En el momento en el que se publique
en el momento en el que se ponga en lugar visible estas cantidades del pago de la utilidad, yo tengo 15 días para hacer mis observaciones de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el pago de esta utilidad. Bien, ¿quién va a resolver sobre esta cuestión? Pues la misma comisión que se formó para este cometido. Bien, tienen 15 días para resolverle al trabajador. ¿Por qué? Porque puede haber error aritmético, puede haber error en la cantidad del salario, puede haber error dentro de la antigüedad. Bien, en la realidad, ¿qué sucede? Pues en la realidad son muy pocas empresas las que establecen en el lugar visible la cantidad que se debe de pagar. Y son muy pocas empresas las que cumplen con la creación de la comisión para que ellas determinen cómo dividir los montos generados de utilidad. Pero al final de cuentas, si yo no estoy de acuerdo con lo que la empresa dice, para eso son las objeciones del 121. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Resueltas las dudas, las objeciones o las observaciones que tenga el trabajador, van a ser dentro de 15 días resueltas estas observaciones por parte de la comisión. Y ya resueltas, pues ya se lleva a cabo el pago de la utilidad. Bien. No sé si vamos bien. Hay partes importantes dentro de la utilidad. No todas las empresas generan utilidad. Hay que ver cómo están constituidas. No todas las personas o trabajadores dentro de una empresa o dentro de un centro de trabajo tienen derecho a la participación de la utilidad. También eso es importante decirlo. Y eso viene establecido en los artículos 126 y 127 de la ley, que nos establecen las normas para saber cuáles son las empresas que están exceptuadas, en qué momento y en qué tiempo están exceptuadas de pagar la utilidad. Bien. El 126 nos dice que están exceptuadas del pago de participación de utilidad las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Durante un año de funcionamiento, pues no vas a tener ganancias, eso es lógico, ¿no? O probablemente sí, probablemente no, pero obviamente se supone que te están dando un año para que tu empresa se establezca, para que tu centro de trabajo se establezca directamente y genere esa inversión, genere una ganancia en la que la empresa puede seguir siendo productiva durante más años. Por eso se le da un año. El primer año no se paga utilidad, sería hasta el segundo año de su creación. Bien. Las empresas de nueva creación también, nos dice la fracción 2, pero que sean dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Cuando es un producto novedoso, obviamente se está a la expectativa de si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, como obviamente se está haciendo arriesgado por parte de la empresa algo que es nuevo, pues por eso se le dan 2 años para saber si este producto realmente es novedoso, realmente la gente quiere comprarlo y con eso pueda generar una ganancia. Por eso a las empresas de nueva creación de producto novedoso o de producto nuevo, pues se les dan 2 años para que pueda generar una utilidad, porque es diferente a cuando ya yo voy a vender o voy a procesar algo que ya es conocido, pues la gente simplemente nada más cambiaría de marca. En el caso de un producto novedoso, pues la gente apenas lo está conociendo, ¿no? Esa es la diferencia. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Eso ya el establecimiento de si es novedoso o no es novedoso el producto, pues la industria nueva no lo va a decir y eso ya es lo que me va a dar como consecuencia si se considera o no una empresa de producto novedoso. Bien. La tercera fracción nos dice que también está exceptuado de pagar utilidad las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. No sé si quede claro. Todas las empresas que son de industria extractiva, que obviamente no generan un producto, sino que están sacando la materia prima para procesar, ¿no? Bien. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios
de asistencia sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Bien, las asociaciones religiosas, por ejemplo, como lo que tiene que ver con misioneros, lo que tiene que ver, no sé, instituciones de asistencia social como los comedores comunitarios, todas esas que son hechas para ayudar a las demás personas y no tienen un fin de lucro o no obtienen una ganancia. ¿Sí? Bien. Las otras empresas o instituciones que no generan una utilidad va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. ¿Ok? Esas hasta aquí son las que llevamos, que son exceptuadas de pagar una utilidad, y si yo trabajo para ellas, pues no voy a generar esta utilidad. No había visto. Ok, Daniela. Si no se crea la comisión, ¿existe alguna sanción para la empresa? No, no existe ninguna sanción realmente. Cuando existe una empresa que no lleve a cabo la comisión y hay una inspección del trabajo lo único que va a verificar es que se te haya hecho el pago de la utilidad conforme al impuesto sobre la renta, pero realmente no existe una sanción por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social para esta cuestión. David Reyes me pregunta si esa repartición es transparente. No siempre. Hay empresas que solamente dan una cantidad igual a todos los trabajadores, 500 pesos, 1,000 pesos, y la verdad es que a veces no tiene nada que ver con la ganancia que genera una empresa. Entonces, eso ya tiene que ver con cómo es la empresa, ¿sí? Hay empresas que, ¿se acuerdan cuando vimos intermediario y que vimos que provienen del mismo capital? Bueno, hay empresas que crean esto precisamente para evitar pagar utilidades. Creo una empresa sin fines de lucro, como puede ser una sociedad civil o una asociación civil, y así tengo registrados a mis trabajadores y evito, conforme a lo que establece el artículo 126, evito el pago de utilidad. Sin embargo, como es un intermediario y el intermediario pertenece directamente a la empresa dueña del capital, tendría que generar el pago de la utilidad. ¿Sí? No sé si se acuerdan, fue de los primeros artículos 13, 14 de esta ley. Bien. Y las últimas nos dice, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía, y la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Es decir, una empresa muy pequeña puede ser exceptuada del pago de utilidad. Si puede, una empresa que realmente no genera un ISR grande como para tener la obligación de pagar una utilidad, que con trabajo se pueda sostener esta fuente de empleo. Lo que se busca es con el hecho de que no paguen utilidad, se busca pues que la empresa permanezca y siga permaneciendo el trabajo, ¿sí? Son los 6 casos que establece la ley en los que estás exceptuados de pagar utilidad a los trabajadores, ¿sí? Bien. Si no hay dudas acerca de eso, nos vamos con qué trabajadores tienen derecho y cuáles no tienen derecho a percibir una utilidad. Bien. Habíamos visto que son los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, como son directores, administradores y gerentes generales, no participarán en las utilidades de las empresas. Todos los demás trabajadores de confianza que no tengan este rango, el más alto, sí pueden generar utilidad. Sin embargo, como son trabajadores de confianza, tienen un salario elevado. Entonces, para poder pagar esa utilidad, se tiene que tomar en cuenta el salario de un trabajador sindicalizado, el de más alto rango. Bien, ¿por qué? Dice la ley, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado
de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Es decir, un trabajador de confianza que no sea director, administrador y gerente general puede participar en la utilidad de la empresa, ¿sí? Pero tiene la limitante del salario para que no haya diferencia entre un sindicalizado y este trabajador de confianza. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿no hay preguntas? No. Bueno, la siguiente fracción nos dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrán exceder de un mes de salario. Si yo me dedico a vivir de mis rentas, no voy a pagar una utilidad a mis trabajadores, voy a pagar la utilidad a los trabajadores bajo esta modalidad. No puedo exceder la utilidad conforme a un mes de salario. ¿Por qué? Porque estos no están generando ganancias y no van a ser variables. Siempre va a ser lo mismo que voy a estar rentando. Siempre la empresa va a tener la misma ganancia porque se dedica obviamente a los bienes que ya tiene y establece, y no a la producción y a la diferencia que puede haber entre un mercado y otro, ¿no? La oferta y la demanda es importante, y aquí no existiría eso. Bien. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal sí serán considerados como trabajadores activos para el pago de participación de utilidad. El hecho de que yo esté en un periodo de incapacidad, acuérdense que me da una suspensión de la relación de trabajo. Sin embargo, no es una terminación, no es una rescisión, y los derechos son cubiertos en el proceso de la suspensión por incapacidad. Entonces, no se me puede ni quitar mi utilidad, ni mucho menos otras prestaciones como pues es el derecho de las antigüedades, el derecho a vacaciones, etcétera, etcétera. Bien. Los trabajadores del establecimiento de una empresa, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Se acuerdan que vimos lo que es la unidad de empresa y lo que es el establecimiento? Todo lo que son sucursales, todo lo que forma parte dentro de la misma empresa, aunque no esté en el mismo domicilio, aunque no esté registrado directamente en ese domicilio principal, yo pertenezco a la empresa y la empresa tiene la obligación de pagarme la utilidad. Ok, Piña, pregunta. ¿El anticipo de pago de utilidad está establecido o la empresa tiene la opción de realizarlo? No está establecido un anticipo de pago de utilidad porque al final de cuentas la utilidad se paga conforme a la declaración anual que realiza la empresa. Entonces no se puede considerar todavía cuánto hay de utilidad o cuánto te puedo anticipar de utilidad para dártela. Solamente necesito conocer cuánto realmente generé de ISR y cuánto es el porcentaje que se establece para el pago de la utilidad, para yo poder conocer el monto que tengo en general para repartir entre mis trabajadores. Entonces, realmente como anticipo, pues no existe. Yo te puedo hacer un préstamo de empresa y decirte que te lo descuento con el pago de la utilidad. Eso se puede hacer, pero no existe o no lo establece. Bien. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a la que se refiere el artículo 125, es decir, la comisión que se establezca dentro de la empresa, va a generar los montos. ¿Por qué? Porque en la industria de la construcción va a ser variable el salario. Bien. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Esto es claro, pues una casa habitación no genera una utilidad como tal, no genera una ganancia económica, ¿sí? Y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas siempre y cuando hayan trabajado esta eventualidad
por más de 60 días durante el año, ¿sí? Si no trabajé más de 60 días, no voy a generar esta ganancia y no voy a ser partícipe de la utilidad de la empresa. Sí. Bueno, ok. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Es decir, no, si tuve un año de pérdida, no le voy a decir a mi trabajador, te lo repongo en el siguiente año. No, simplemente conforme al gravamen que yo estoy estableciendo directamente en Hacienda, se va a establecer el pago de la utilidad. La utilidad no se computa como parte del pago de salario para los efectos de indemnizaciones. ¿Por qué no se va a computar? Porque al final de cuentas la ganancia de una empresa puede ser muy alta y entonces eso generaría un gran gasto en un pago de una indemnización, razón por la cual pues no debería de considerarse dentro de salario base ni dentro de salario diario integrado. ¿Ok? Bien. Las cantidades que corresponden a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Yo no puedo, como trabajador, andar divulgando cuánto me dieron de utilidad, porque eso da la presunción de que estoy diciendo cuánto gana mi empresa, cuánto es su proceso de producción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tengo que ser discreto y obviamente tengo como obligación guardar secreto de todas las cuestiones que tengan que ver con mi empresa. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o en la administración de las empresas. Si yo participo en la utilidad de la empresa, no me da el derecho de generar una cuestión de sentirme director o administrador o de dar mi opinión en el proceso de llevar a cabo una empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, si no hay dudas ya acerca de lo que es la utilidad y el proceso de cómo se paga, vamos a ver qué es lo que sucede cuando no estoy de acuerdo con el porcentaje que establece la comisión creada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que también está integrada de manera tripartita, es decir, tiene un representante del gobierno, un representante de patrón y representantes de los trabajadores. Y al igual que la CONASAMI, que les decía ayer, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está integrada dentro de su funcionamiento con una dirección técnica, y esta dirección técnica es la que lleva a cabo los estudios pertinentes para establecer un porcentaje dentro del pago de impuestos de una empresa, y se determina este porcentaje para poder establecer cuánto es la utilidad que se debe de pagar al trabajador. Entonces, el que tenga la ley a la mano, vamos a regresar al 121. Bien. Este artículo 121 nos habla de las objeciones que yo como trabajador puedo hacer directamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para objetar el porcentaje que me está estableciendo la empresa en cuanto a su pago de ISR. Nos dice el artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las siguientes normas. ¿Cuáles son esas normas que nos establece el artículo 121? Bueno, el primero es que el patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha en que presentó su declaración anual, entregará a los trabajadores una copia de la misma. Bien. Esta circunstancia realmente lo hacen muy pocas empresas, porque es dar a conocer todo lo que una empresa tuvo como ganancias, como pérdidas, y obviamente los trabajadores pues no son discretos, ¿verdad? Pero es una de sus obligaciones como empresa que establece la ley de dar a conocer cuánto yo generé de ganancias para que el trabajador tenga conocimiento y así tenga una idea del porcentaje que me va a corresponder como utilidad. Bien. Los anexos que puedan tener de esta declaración van a quedar a disposición de los trabajadores directamente en el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si yo como trabajador, mi empresa no me dio
a conocer esta declaración anual, yo puedo acudir directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y va a estar a mi disposición durante 30 días esta declaración. Y como les decía, los trabajadores no pueden poner en conocimiento de terceras personas lo que vean dentro de esa declaración. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores podrán formular objeciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, primer paso para establecer objeciones. Tengo que conocer la declaración. El patrón tiene que ponerla a mi disposición. Si no, va a quedar establecida durante 30 días disposición dentro de la empresa o dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si no estoy conforme con lo que declaró el patrón, porque yo considero que hubo mayor ganancia y algo está haciendo mal el patrón para que yo considere que no esté bien, voy a formular objeciones. Tengo exactamente, nos dice la fracción 2 del 121, que tengo 30 días. 30 días. Sí. Esos 30 días voy a tener para hacer observaciones que yo juzgo convenientes y el patrón tendrá la obligación de contestar por escrito a mis objeciones. ¿Sí? Bien, estas objeciones realizadas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a tener conocimiento y se va a llevar a cabo un procedimiento de fiscalización conforme al Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Respecto de cada una de las objeciones que yo estoy presentando, ya sea a través del sindicato o ya sea a través de un escrito primado por la mayoría de los trabajadores de las empresas. Bien. ¿Quién va a dictar esta resolución? Bueno, pues va a ser la misma secretaría la que va a determinar si está cumpliendo el patrón o no está cumpliendo el patrón. Si la secretaría considera que no está cumpliendo, lo va a determinar y lo que resuelva la Secretaría de Hacienda no va a ser una resolución recurrible, es decir, no hay recurso. Yo me tengo que adaptar a lo que diga Secretaría de Hacienda y Crédito Público y confiar que conforme a la fiscalización que llevó a cabo está correcto o está incorrecto, no hay recurso contra esa resolución. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda, el patrón dará cumplimiento a la misma. ¿Sí? Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Bien, si conforme a las objeciones salió resultado a favor del patrón y resulta que en lugar de que yo hice un pago en exceso, pues no le voy a descontar al trabajador, se lo voy a descontar hasta el siguiente año de utilidad. ¿Sí? Aunque yo ya no trabaje en una empresa, si trabajé en el 2019 y en todo el 2019 y en próximo mayo 2020, ya no estoy trabajando para la empresa, tengo derecho a lo que generó durante el 2019 porque fui partícipe de esta utilidad. Bien, vamos, en el supuesto de que están las objeciones, bueno, si yo como patrón, el secretario de Hacienda y Crédito Público me dijo, no, estás bien, de hecho pagaste más, al trabajador no le voy a descontar directamente el día de mañana, sino me voy a esperar hasta la siguiente pago de utilidad para hacerle el descuento del pago hecho con exceso. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se deberá de pagar a los trabajadores esa utilidad? Bueno, si establece la ley que los patrones tienen que dar su declaración anual durante el mes de marzo. Entonces se establece que yo tengo que pagar esa utilidad dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se debe de presentar este impuesto anual. Por eso, por lo general, sabemos que en mayo se pagan las utilidades. ¿Sí? Bien. En el caso de que cuando promoví objeciones, dice, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta
El reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Yo presenté objeciones ante la Secretaría de Hacienda y obviamente ahora salió un dictamen favorable en el que yo puedo generar mayor utilidad. Entonces, esta utilidad me la van a pagar posterior a la resolución. Ya resuelve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al resolver, le dan 60 días al patrón para que me pague lo que excedió conforme a las objeciones que se manifestaron. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Eso es en general lo de la utilidad. No sé si no me acuerdo quién es la persona que tenía dudas respecto de este capítulo cuando hizo su tarea, pero espero que haya quedado un poquito más comprendido. Es importante que estas son las normas que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, las juntas de conciliación, que son las que están actuando ahorita todavía como autoridades laborales, no tienen la capacidad de resolver sobre la utilidad de la empresa. Si se demanda el pago de la utilidad, las juntas de conciliación, ya sea federal o local, no son la autoridad determinante para el pago de la utilidad. No puede determinar ni condenar a un patrón a que pague utilidad a un trabajador, porque a pesar de los medios de prueba aportados, no es la autoridad competente para determinar pagar o no a un trabajador los montos de utilidad. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad de trabajo cuando se demanda el pago de prestaciones como participación de utilidades? Pues va a dejar a salvo los derechos del trabajador a efecto de que lleve a cabo el procedimiento o agote el procedimiento ante la Secretaría de Administración Tributaria o ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lleve a cabo ahí su derecho. Importante sobre la utilidad. Si ustedes, cuando estudien procesal del trabajo, hay un capítulo que se llama prescripción de las acciones, bueno, que hay prescripción, ¿no? Y ahí nos establece las acciones, las prestaciones cuando prescribe su derecho a reclamar. La utilidad es la única prestación que genera una empresa que no tiene prescripción. Es decir, que si durante 5 años no me las han pagado, así yo regrese dentro de 10 años, van a estar ahí porque esta acción no prescribe. Yo puedo considerar el pago de la utilidad una prestación que no prescribe conforme a lo que establece la ley. Esas utilidades se van a ir generando y se van a ir acumulando año con año y puedo llegar en estos momentos, si yo trabajé en el 2010 y es ahorita 2020, puedo llegar a pedir todas las utilidades anteriores. ¿Cuál es el único riesgo? Pues obviamente que la empresa ya no exista, ¿verdad? Y al ya no existir la empresa, pues ¿a quién le cobro? Pero si es una empresa bien establecida o que siga establecida, no va a prescribir mi derecho a solicitarme el pago de la utilidad que queda pendiente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, ustedes no trabajamos, sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones, que fue las tareas que hicieron sobre las jurisprudencias o tesis jurisprudenciales. Entonces nos vamos a conectar igual la siguiente semana, martes y miércoles. Les voy a dejar otros ejercicios para posteados aquí. De todos modos, le comento a Capilla cuando los posteé para que los vean, para que los manden al correo. Ayer Méndez me dijo que no se podía mandar correo al correo de norma.vallejo@académicos.udg.mx. Sí recibí otros correos. No sé, Méndez, qué haya pasado específicamente con usted, si es que está conectado. No recuerdo se conectara. Entonces, les dejo posteadas actividades y para que las manden al correo, para que se vea que se está trabajando. No son pequeños ejercicios. Ahora les voy a dejar ejercicios de las demás prestaciones. No sé si vieron ayer, me faltó la respuesta del 3. Quería que ustedes pensaran y razonaran conforme a la respuesta del pago de horas extras del punto número 2, razonaran el punto número 3. Al final de cuentas, lo que quiero es que aprendan, no que me copien.
y el ejercicio no se los voy a poner bien o mal, sino quiero que ustedes aprendan a generar cuántas horas extras gana alguien. Si alguien les llega a preguntar, oye, estoy trabajando horas extras, ¿cuánto me corresponde o cuánto me deben de pagar? Pues obviamente ustedes sepan hacer ese cálculo, ¿sí? Bien. Entonces los voy a postear ahí. Ok, maestra, le envié el contrato y el correo me respondió notificado que no se le puede entregar. Ok, el contrato. Bueno, ahorita lo checo, Víctor, y te mando un correo a ti para que me respondas sobre eso, ¿sí? Y si hay algún problema, pues tengo que notificar a la universidad para que hagan la corrección. Pero ayer recibí ahí correos de alumnos de otro grupo, entonces por eso, como lo estoy utilizando tanto en la universidad con los 3 grupos que tengo y en la prepa con los 4 grupos que tengo, por eso algo debe de haber en específico ayer, ¿sí? Bien. Entonces les dejo posteados en Facebook los ejercicios, son para que ustedes aprendan. Necesito las respuestas en el correo para sobre eso calificarles actividades. También me voy a poner de acuerdo con Capilla para la forma de la evaluación, la vamos a modificar un poco. Y sí es importante que se estén conectando, si no voy a dejar tareas entregables, que sí se estén conectando a la clase en vivo, si no voy a volver en las semanas que nos restan, volver a dejar tareas como las anteriores de vacaciones, ¿ok? Bueno, la siguiente semana vamos a hablar sobre las obligaciones de los patrones y los trabajadores, ¿sí? Y eso es el martes. Lo vamos a hacer de una manera resumida porque son muchos y a lo mejor en una hora no acabamos, pero sí quiero si quiero, ¿cómo se decir? Avanzar al título que sigue después de esto, que son los derechos de las habitaciones para los trabajadores, la productividad, el derecho de antigüedad y ascenso, para terminar el programa pues de la forma en la que podamos, pero que no se quede nada en específico. Ok, Diego. Maestra, solamente una duda. ¿El cobro de las primeras 9 horas extras siempre serán al 100%? Sí, la ley lo dice. El 65 nos habla de las horas extraordinarias. Mira, el 67 nos dice que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que responda a cada una de las 9 de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Y obviamente están estableciendo que estas no pueden exceder de 9 horas a la semana. ¿Sí me explico? Entonces, las primeras 9 horas se van a pagar al 100%, o sea, con un salario doble. Y las que son que excedan de las 9 horas se van a pagar con un 200% más, lo que sería un salario triple. ¿Ok? No sé si así contesté su duda, Diego. En el caso de las horas extraordinarias, para el que quiera aprender un poquito más, hay infinidad de jurisprudencias y tesis jurisprudenciales a la explicación de las horas extraordinarias. De jornada de trabajo y horas extras hay infinidad de jurisprudencias. ¿Sí? Bien. Si ya no hay más dudas, entonces nos quedamos hasta aquí hoy y nos vemos el martes igual a las 8. Y ahorita checo lo del correo, Méndez, y ya le aviso. Bien, que tengan bonito día, nos vemos la siguiente semana.